Bueno, pues mira, os voy a dar el punto de vista, que os explico el punto de vista, porque es importante. Yo trabajo en una empresa pública y he trabajado en el sector público en 3 comunidades autónomas. Entonces, yo ya he asumido que soy un promotor público y no pasa nada, pero es mi punto de vista. Es decir, a nosotros nos encargan diversas cosas, entre otras generar parque público de vivienda y mi punto de vista es el de una persona que tiene que conseguir suelo, dinero, proyectos de arquitectura, empresas que construyen o que rehabilitan y después gestionar el patrimonio de las personas. Y eso es bastante influyente en lo que os voy a contar después. Es decir, no os hablo ni como académico, ni como activista, porque son papeles en los que no estoy, ni siquiera como integrante del movimiento de la covivienda. Tengo mucha relación con mucha gente, pero mi punto de vista es el de un gerente del sector público. ¿Qué os quiero compartir hoy? Bueno, que creo que hay algunas lecciones que podemos aprender de cosas que han ido ocurriendo en diversas comunidades autónomas y en algunas ciudades, y mi obsesión es cómo ir de los proyectos piloto, que son súper necesarios, a la creación de ecosistemas. Porque los proyectos pilotos son condición de posibilidad de los ecosistemas, y los ecosistemas cuando ya existen funcionan solos. O tienen un cierto punto de irreversibilidad. Una vez que hay un proveedor establecido de un tipo de vivienda que trabaja habitualmente con la administración, pues lo normal es que eso continúe. Y el mundo de la covivienda puede ser uno de esos proveedores. No el único, pero un proveedor bastante importante, básicamente porque tiene un compromiso con la seguridad y contra la especulación. Tiene otro montón de valores, pero yo os estoy poniendo estos encima de la mesa porque el mandato que tenemos muchas administraciones públicas es generar vivienda asequible, o por lo menos, bueno, no todas las administraciones públicas o no de la misma manera, pero muchas administraciones públicas tenemos el mandato de generar vivienda asequible que sea asequible siempre. Y estas son dos cosas que el movimiento de la covivienda lo cumple. Sin prejuicio de que hayamos vivido pues, en el modelo danés o en el uruguayo o en cosas que han ocurrido en los últimos años en Barcelona, yo lo que tampoco soy es muy purista con las formas. O por lo menos pongo encima de la mesa que hay gente que hace cosas parecidas, que igual no son tipológicamente puras, pero que, por ejemplo, a lo de la asequibilidad permanente, conducen de la misma manera. Por ejemplo, ¿qué me estoy encontrando ahora? Que nos estamos encontrando ahora en Navarra. Pues gente que dice, mira, hay suelos para vivienda protegida en el mundo rural que están parados. Pueden ser suelos de propiedad privada, propiedad privada, pero para vivienda protegida, calificados para vivienda protegida. Entonces, no hay recursos para promoverlos desde la empresa pública y no hay interés ningún promotor privado. ¿Qué pasa si hacemos una cooperativa de promoción y de propiedad? Es decir, la cooperativa se disuelve una vez construidas las viviendas, pero es vivienda protegida calificada de por vida en entornos rurales donde hace falta alejar la población y es el conjunto de viviendas protegidas que tendrá unos espacios de uso común. Bueno, ya sé que no es covivienda, pero es bastante evidente que eso es mejor que no haya nada en esos lugares. Y la gente te lo cuenta estos son comentarios del municipio, sobre todo del norte de Navarra, desde el realismo. O sea, somos de la zona, queremos seguir en la zona, tenemos un compromiso con la zona y la forma jurídica que mejor nos encaja es este. Bueno, no es lo mismo, pero... Después hay sistemas como en Alemania y en Canadá, seguramente en más sitios, de cooperativas de vivienda que, entre otras cosas, tienen viviendas de alquiler. O sea, además de todo lo que nos ha explicado, por ejemplo, ahora Eva, en entidades más grandes, una parte del patrimonio que tienen lo tienen en alquiler. Y eso sirve además para mantener gastos de la cooperativa en general, y cuando son cooperativas grandes, para generar nuevas cooperativas. Bueno, pues no es lo mismo, pero también puede ser de interés. Bastantes ayuntamientos en diversos lugares de España, como no acaban de entender esto, o como quieren poder estar muy de cerca según se van generando proyectos de este estilo, piden ser miembros de una cooperativa de cesión de uso. Hasta la fecha no ha salido bien. Se intentó, que yo sepa, por ejemplo, se intentó en Zaragoza. Y es verdad que genera una cierta distorsión, porque tiene que ser la administración socios, si esto es un proyecto de la sociedad civil, etcétera, etcétera, etcétera. La otra forma de razonar es, vamos a poner un montón de bienes públicos a las personas en este proyecto, queremos estar dentro. Bueno, si alguien consigue hacer cooperativas en cesión de uso, donde uno de los cooperativistas sea la administración, generará un modelo nuevo. En el mundo de la energía, por ejemplo, con las comunidades energéticas, esto está pasando. La mayor parte de las comunidades energéticas, sobre todo en el entorno rural, el ayuntamiento es miembro de la comunidad energética, vamos, de saque.
Y después también, por poner algún otro fenómeno encima de la mesa, pues se está haciendo, bueno, masovería, no es un término que no sé cómo traducir, pues aparcería, bueno, en algunos lugares también le llaman rehabilitación, alquiler por rehabilitación. Bueno, en realidad es que alguien dispone de un bien que pone a disposición de alguien, que lo rehabilita, y el gasto que ha hecho en la rehabilitación, la inversión que se hace en la rehabilitación, es esa cuenta de un futuro pago de alquileres, o los minora o sirve para pagar una serie de alquileres, y también genera un contrato de uso a muy largo plazo. Bueno, pues hay sitios donde se está proponiendo hacer este tipo de sistema, la rehabilitación por renta, sobre edificios públicos en desuso. Y cuando esto lo hacen colectivamente, es decir, cuando un grupo de personas que generan una estructura entre ellos hacen esto, pues no será una cooperativa de cesión de uso, pero, insisto, se le parece. Y como además necesitamos bastante energía para generar ecosistema, yo creo que mi impresión es que no nos vendría bien la pureza y nos viene bien un cierto nivel de bastardeo, si me permites. Mi perspectiva profesional. Que ya os he dado una pincelada, pero porque creo que para los gestores públicos son importantes ese tipo de proyectos y porque creo que no se hace un buen marketing hacia las administraciones públicas, teniendo en cuenta cuál es el mapa político ahora mismo en España. Es decir, que no hay un nivel abrumador de poder político local de izquierdas, vamos a decirlo así. Aunque España es muy grande, o sea, alucinaréis, pero hay 17 comunidades autónomas y 8.100 ayuntamientos. Es decir, hay un poco de todo también. Bueno, hay un ahorro de fondos públicos. Eso es lo primero que hay que poner encima de la mesa. En la administración en general hay más suelos que dinero. Entonces, si alguien viene y dice, no, yo tengo dinero y desarrollo suelos, esto lo pueden hacer promotores privados. Y podríamos hablar de ello, de cuándo es adecuado y cuándo no. Pero puede venir un promotor social, un futuro grupo de cooperativistas, y decir, nosotros somos capaces de que este proyecto, en vez de costarle el 100% del coste a la administración, le cueste bastante menos. Es verdad que no es mucho menos, porque al final pues hay que poner el suelo, hay que poner subvenciones, hay que hacer acompañamiento técnico, hay que poner fácil la financiación o garantizar la financiación, pero bueno, en el fondo es un proyecto que tú no tienes que partir de poner el 100% de los recursos, sino una parte menor y además progresivamente. Si esto se externaliza, pues lo que tienes es un proveedor homologado. Hay alguien que trabaja con la administración en generar vivienda asequible, permanentemente asequible. Después es escalable. Una vez que se hacen pilotos y que se genera un ecosistema, el salto del proyecto 1 al 2 al 3 es duro, pero por ejemplo en Barcelona el salto al proyecto 50 fue muchísimo más fácil desde el 15 o 20 que el salto del 1 al 3, porque las cosas se van normalizando. La gente ya empieza a tener una imagen de marca de qué es eso, hay edificios visitables, hay comunidades que explican, hay profesionales que explican, etc. Después el otro asunto es que generas un entorno profesional. Y esto va a sonar muy poco romántico, pero es muy útil. Es decir, cuando un conjunto de personas se ganan la vida acompañando profesionalmente este tipo de proyectos y se ganan la vida bien, lo que generas es un entorno profesional muy interesado en que estos proyectos existan y que no haya ni uno ni dos y sean únicos, sino que haya un número elevado y que sean más o menos sistematizados. Como digo, puede ser un subsistema asociado al ecosistema público-privado de diferente gente que trabaja con la administración. Después puede y debe tener una lógica de revolving fund. Con esto quiero decir que ahora no lo vemos, pero si esto funciona bien, el día de mañana habrá un montón de proyectos que tendrán excedentes económicos y que existirán esos excedentes económicos porque hubo una inversión pública bastante importante al principio para poder lanzarlos. Hay que conectar los excedentes del futuro, que ya sé que no los vemos ahora, pero llegarán, con los proyectos que en el futuro queremos impulsar. Porque si se genera un ciclo en el que una parte de los beneficios de proyectos maduros ayuda a lanzar proyectos verdes, pues lo que tendremos es un sistema que en sí mismo tiene cierta capacidad de sostenerse. Y después, para hablar con gestores públicos, pues, o por lo menos con ciertos gestores públicos, yo creo que hay que poner encima de la mesa el compromiso antiespeculativo. Que conste que yo vivo trabajo en un ecosistema y he trabajado en 3 ecosistemas con algunas lógicas muy diferentes al actual contexto andaluz. Las reservas sobre la vivienda protegida en Euskadi, Navarra y Cataluña son altas, la vivienda protegida no se descalifica y las 3 administraciones con diferentes niveles
pero entienden que hay proveedores en el sector privado que trabajan con la administración y esto no es un problema, sino que es normalidad. Entonces, tener compañeros de viaje que están comprometidos con esa asequibilidad permanente, pues es clave, es muy importante. Con crudeza, sin apoyo público no va a haber proyectos de este estilo, solo va a haber héroes y heroínas. En Madrid, donde pues, yo conozco mucho más a la gente de Entre Patios que a la gente de Travesón, pero bueno, nos hemos ido encontrando durante los años con toda esta gente. Son gente que ha hecho proyectos a pulmón, sin la administración o contra la administración, no lo tengo muy claro, con sus propios recursos, lo cual también genera un determinado tipo de perfil de usuario. Si tú tienes que ir a la contra y pagártelo todo, pues es complicado, que sea un perfil social bajo. Y bueno, por cierto, no sé el corrector cuántas cosas ha hecho aquí, porque lágrimas no se escribe precisamente así en castellano. Pero bueno, seamos conscientes, entonces hay que seducir a gente de la administración pública y hay que seducirla en su lenguaje y en su contexto y en sus términos, no solo con el lenguaje y con las reflexiones propias del movimiento cooperativo. Es un proceso y tiene que haber una voluntad de escucha también al otro lado, pero yo lo que os sugiero es que seamos lo más pragmáticos posibles y por eso he hecho todas estas referencias a un proveedor homologado. Ya sé que es la cosa menos sexy que puede haber en el mundo, pero resulta que esto en el sector público puede funcionar. ¿Qué pasa si hay apoyo público? Pongo aquí ejemplos que conozco, no quiero decir que sean los únicos, también creo que no hay muchos más. Pero bueno, explico lo que conozco, lo que no conozco. ¿Quién ha hecho una entidad? ¿Quién ha hecho un community land trust o algo parecido? ¿Quién ha hecho una persona jurídica que agrupa a todos los cooperativistas de diferentes grupos cooperativos y que, como tiene personalidad jurídica común, sirve para utilizar los recursos presentes para facilitar proyectos futuros? Esto en España, de momento todavía nadie, aunque bueno, el movimiento europeo de CLTs reconoce al convenio de Barcelona como un CLT, yo creo que no lo es, pero bueno, tampoco vamos a discutírselo. ¿Quién ha firmado un acuerdo marco con el sector? Esto sí lo ha hecho Barcelona. Y como consecuencia de que lo ha hecho la ciudad de Barcelona, que es una ciudad-estado, igual que la ciudad de Madrid, la Generalitat ha movido fecha. ¿En qué consiste un convenio marco? Consiste en que tú le digas al movimiento cooperativo, no es que ponga un suelo o dos a disposición y vamos a buscar subvenciones y ya veremos cómo se financia, etc. No, que se le dice, tengo la voluntad de que seas un proveedor del sector público, ponemos una serie de suelos a disposición, pues reconocemos vuestra madurez y con una serie de reglas que se ponen en el convenio, ustedes en la sociedad civil buscan proyectos, buscan grupos de cooperativistas, de futuros cooperativistas y futuras cooperativistas, y nos hacen a la administración una propuesta de emparejamiento entre un suelo, en este caso municipal, y unos proyectos que vengan de la sociedad civil. Esto está funcionando en Barcelona, el actual alcalde no ha comprometido más suelos, pero tampoco lo ha parado, y llegará hasta el suelo para las 1000 viviendas, y hay un número bastante grande de proyectos, y en Navarra estamos en negociación ahora mismo con el sector, con REAS, y generaremos también un entorno parecido. ¿Dónde hay familias viviendo? Y esto es muy importante, personas y familias, porque donde hay edificios así no hay que hacer ninguna descripción teórica. Te llevas a gente a los lugares y les enseñas el sitio. Y la comunidad que ha generado ese edificio te explica cómo ha sido el proceso. Es el mejor argumento comercial. Bueno, ahora mismo creo que solo hay, quitando los proyectos estos heroicos de Madrid, creo que masa crítica para ir a visitar viviendas creo que solo hay en Barcelona. Después, proyectos en obras. Bueno, pues hay en Barcelona, en algunos otros municipios de Cataluña, y que yo tenga noticias, que serán incompletas seguro. Pues creo que las obras son también bastante inminentes en Pamplona y en Vizcaya. Proyectos redactados con garantía de suelo, subvenciones y financiación. Bueno, esto hay conversaciones para más cosas y seguramente iremos avanzando. Puesta a disposición de suelos, subvención, financiación, que esto Juan nos contará, y garantía pública, pues también creo que esto es más restringido, hay en menos sitios. Y he puesto lo de la garantía pública en rojo porque no es menor. Es decir, cuando se busca financiación de este tipo de proyectos, la financiación es posible si detrás hay una administración que dice, si todo va bien, la cooperativa responde, si todo se va al carajo, responde la administración. Con diferentes técnicas, los municipios, por ejemplo, no pueden hacer aval, las comunidades autónomas es más difícil, pero pueden hacer garantía, y el Estado podría hacer de todo. Pero esto es muy importante, es técnico, pero es muy importante. El punto este de, si todo falla, ¿quién responde? Y después sí que hay bastantes
otras administraciones que han puesto subvenciones mayores o menores a disposición del movimiento para que generen capacidades técnicas y de lobby, de influencia, y hay mesas abiertas donde hay mucho intercambio técnico y normativo. Por cierto, una impresión personal. No hace falta esperar ninguna modificación normativa para hacer proyectos piloto. Es más, los proyectos piloto provocan las modificaciones normativas. ¿Por qué? Porque es un camino muy complicado en el que solo sabes contra qué obstáculo te pegas según te vas pegando contra cada obstáculo. Y, por ejemplo, en Navarra, que ha sido objeto de debate, hemos adoptado la idea de vamos a impulsar, había dos ya en marcha, vamos a favorecer los que ya había y a impulsar algún proyecto piloto más, y paralelamente va a haber un proceso legislativo de un año o año y pico, y hay una dialéctica de aprendizaje mutuo, porque según vas haciendo proyectos y te enfrentas a cosas, pues tienes elementos de juicio para una modificación normativa. Voy acabando. Actitudes a evitar. Dos muy habituales. Una, de mi sector. A mí me van a contar cómo se hace lo peor. Si llevo haciéndolo desde 1927, esta frase la he oído varias veces, en un sitio que llevaba haciendo casas baratas desde 1927. Entonces, conviene hablar con un poquito de respeto a gente que en el acervo de su organización es que hace casi 3 siglos que se pusieron a hacer estas cosas, ¿no? Y la otra es, bueno, pues esto es una pandilla de burócratas y esto se arregla desde fuera o no se arregla. Son dos puntos de arranque bastante habituales, explícitos o implícitos. También es verdad que después cuando los proyectos empiezan a andar en el sector público, sobre todo cuando hay proyectos de cooperativas que reciben premios. Premios de arquitectura, premios de innovación social, cuando te premia Europa, por ejemplo. Entonces esto hace que ya la gente de la administración pública diga, bueno, coño, resulta que son proyectos de interés. Y la otra es que también creo que desde el movimiento cooperativo se ve cuánto cuesta impulsar este tipo de proyectos y que si dentro de la administración no hay gente comprometida en el sentido de compromiso con el servicio público, no ningún otro compromiso, pero si no tienes gente que tire del carro, estas cosas no. ¿Qué es lo que hay que conseguir? Bueno, pues que proyectos que forzosamente van a hacer de una cierta manera artesanal maduren y que no desconozcan que tienen que trabajar conjuntamente con la administración para generar una energía social funcional. Y después, respecto a las restricciones legales, que las restricciones normativas y legales significan, lo pongo ahí muy a lo punto, alguien tiene que firmar los expedientes y hay que ponerse en la piel del otro, de la otra persona, de la gente que tiene que firmar los expedientes, que no siempre es sencillo. Fundamentalismos que están surgiendo. Un fundamentalismo un poco de izquierdas, pero que no sé si es de izquierdas de verdad, que es ni un solo suelo público para nada que no sea parque público de alquiler, todo lo demás es una traición a la clase obrera. Y bueno, hay como cohabitacha, porque es el nombre que se ha inventado en Cataluña, solo sirve para saltarse la lista de espera de los registros de demandas de vivienda protegida. Esto está por ahí, lanzando. Y esto, pues yo creo que hay que combatirlo. Hay que explicar que la gente que recibe dinero y bienes públicos en otras comunidades autónomas en este tipo de proyectos está escrita en los registros de demandantes, cumple con los requisitos y vuelve a lo de antes. Ponen una buena parte de la fiesta porque financian una buena parte del proyecto. Después también hay, entre los diferentes proveedores que puede tener la administración, una cierta guerra de legitimidades y el movimiento de la covivienda es bastante dado, por supuesto no está ocurriendo en Andalucía, ocurre en otros sitios, aquí seguro que no, pero es bastante dado de decir mi modelo es el único modelo auténtico y por lo tanto tiene que recibir todos los recursos. Y los demás modelos son modelos que tienen un montón de taras y yo lo que recomiendo es hacer equipo en vez de hacer la guerra. Es decir, hay un montón de tipos de cooperativas, pero hay fundaciones, somos 160 empresas públicas en España, hay empresas privadas que quieren apostar a la vivienda asequible, permanentemente asequible. Para mí es el mismo ecosistema. Y creo que es mejor buscar hacer lobby conjunto y recursos conjuntos que defender la pureza y la legitimidad de un solo modelo. Después hay una cierta acusación de que los primeros proyectos de covivienda son pijos de izquierdas asociados. Vale, no pasa nada, por decirlo. Este tipo de proyectos no los puede asumir la gente con menos recursos de una ciudad o de una comarca, porque requieres capital, requieres acceso a crédito, requieres capital cognoscitivo y relacional, entonces forzosamente el primer grupo de gente que lo va a hacer va a ser gente de clase media acomodada, con recursos
y que en algunos casos abren esos proyectos a gente que tiene un perfil socioeconómico un poco más bajo, pero porque hay una voluntad de que esos recursos sirvan de red para todo el mundo. Entonces no hay que negarlo, pero también es escalable, es decir, los proyectos pueden dejar de ser para pijos de izquierdas. De hecho, los proyectos pueden dejar de ser para gente de izquierdas. De hecho, el objetivo es que sean para cualquier persona que lo que quiera apoyar es una vivienda asequible y comunitaria. Ya veis que yo a la parte comunitaria no es que no le dé importancia, pero no la tengo presente en términos de colaboración con la administración, porque lo más importante es lo otro. Después, bueno, yo me he encontrado con contextos en los que había ya un cierto ecosistema de vivienda cooperativa, colaborativa, inclusiva, como queramos denominarla, que loaban las virtudes de la colaboración, pero después cuando se ponían suelos públicos a disposición del movimiento a través de licitaciones públicas, las adjudicaciones se recurrían a los tribunales. Entonces yo veo un poco antitético lo de que solo se colabora desde la sociedad civil y en la administración somos todos una pandilla de burócratas, pero cuando hay adjudicaciones se llevan a los tribunales, que creo que no es precisamente colaborar. Y después, esto os parecerá ciencia ficción, pero también ocurre. En cuanto empieza a haber proyectos y hay un ecosistema de proveedores, es decir, hay profesionales que trabajan para este tipo de proyectos, se empiezan a sugerir que debería haber barreras de entrada. ¿Qué? Barreras de entrada. Es decir, los primeros profesionales que trabajan para este tipo de proyectos son los pioneros, ningún problema. Cuando no hay proyectos no pasa nada. Cuando empieza a haber 5 o 6 proyectos y entonces hay trabajo, se pueden facturar servicios. Hay gente que empieza a decir, bueno, habrá que poner una barrera de entrada para que haya un nivel mínimo de profesionalidad y por lo tanto no pueda entrar cualquiera. Bueno, esto también pasa dentro del mundo cooperativo. Diversificaciones necesarias, y acabo. Masovería urbana, necesaria porque la ciudad consolidada tampoco tiene tantos suelos, tiene más huecos o posibilidades de crecer. Los cohousing rurales, porque son un instrumento contra la despoblación, y el cohousing senior, por todos los problemas que tenemos de envejecimiento. Pero también os digo que en función de a dónde voy de España, en algunos lugares me dan ganas de decir más que el cohousing senior a un cohousing de gente joven. Porque hay muchos sitios donde quien está empujando del carro son los seniors. Hay lugares donde no, y bueno, pues acabo con esta filmina que resume un poco lo que os quería. Filmina, diapositivas. Soy muy mayor. Nací en el 70. También aclaro que nací en 1970. No en 1870. Entonces, resumo en este slide, ¿vale? Un poco los pasos, ¿no? Que tiene que haber proyectos piloto y que yo sugiero que se ponga toda la energía en que acabe viendo alguna comunidad donde viva gente, para que esos proyectos pilotos te ayuden a más cosas. No sé si hay que pasar con una fase de adjudicación en libre competencia de suelos, libre concurrencia, suelos públicos en derecho de superficie, o si la parte de las limitaciones te la puedes saltar. Recomiendo ir a los convenios marcos cuanto antes, siempre y cuando haya una mínima madurez de las dos partes. Lo de la personalidad jurídica propia y posibilidad de CLTs o similares, pues cuesta, porque cuando vas a convencer a alguien de hacer un convenio marco, el siguiente paso es como un triple salto mortal. Y después que hay gente que está en fase de interoperatividad. ¿Y a qué me refiero con esto? A no hacer solo obra nueva, es decir, a hacer también rehabilitación de edificios existentes, de edificios públicos existentes. También hay gente que ahora mismo está intentando conectar los derechos de adquisición preferente de la administración con la posibilidad de generar cooperativas sobre esos bienes que no adquiriría la administración, sino que cedería el derecho de adquisición a una cooperativa futura. Y después otras civilizaciones. Y agradezco mucho la generosidad porque creo que me he ido de tiempo y soy yo y somos muy localizables aquí para lo que todos nuestros errores, que no son pocos, están a vuestra disposición.